Y el tema, el estado de sitio en Ischiguán y Tajumulco. Hoy precisamente se espera que se reanuden las clases y poco a poco se espera que también vaya llegando la calma a aquel lugar. Pero para analizar este tema tan profundo y que tiene antecedentes ya de muchos años, hoy nos acompaña el licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, qué gusto tenerlo por acá. Ischiguán y Tajumulco no son temas nuevos en Guatemala. Buenos días a los televidentes. No es un tema nuevo. Lo que sucede es que realmente lo que ha habido es un abandono por parte de las instituciones del Estado de muchas áreas y han quedado desprotegidas y al final paran en manos de la narcoactividad o de poblaciones que están relacionadas con el crimen organizado y que hacen justicia por propia mano. Esa es una realidad innegable, no solo en Ischiguán y Tajumulco, en muchos otros municipios del país, especialmente fronterizos. Por lo tanto, es un tema que tiene que abordar el gobierno, pero en función de Estado, dándoles sostenibilidad en el tiempo y si en el próximo gobierno se tendrá que seguir trabajando para que efectivamente la justicia y la seguridad puedan llegar a todos esos lugares en donde hoy por hoy no hay ni justicia ni hay seguridad. Capturas y hallazgos importantes se realizaron, incluso uniformes militares y armas de grueso calibre. ¿Qué refleja esto? Pues mire, para mí no es nada nuevo y yo creo que uno tiene que tener absoluta claridad que ahí lo que ha habido es una invasión por parte del narcotráfico, tanto guatemalteco como mexicano, ya que ellos pagan por adelantado las cosechas de amapola en donde se extrae la heroína, que es cocinada en el lado mexicano y después trasladada para Estados Unidos. Pero también uno tiene que tener absoluta claridad que uno de los graves problemas de Tajaná y Tajumulco es que efectivamente, ¿cómo va a sustituir usted un cultivo como es el cultivo de la amapola que le produce 3 cosechas por año y que le pagan por adelantado 20,000 quetzales por cosecha, 60,000 quetzales para campesinos que nunca han tenido absolutamente nada? ¿Y qué cultivo le puede ser tan rentable como este? La papa, el maíz o el frijol no lo va a hacer. Por lo tanto, hay que buscar nuevas alternativas de trabajo o fábricas que puedan instalarse en todas esas áreas para que efectivamente la gente pueda tener un trabajo digno que le produzca un salario que le permita vivir en mejores condiciones. Y hablamos del punto central del problema. Cuando hablamos de la economía, hacemos el comparativo, ya lo decía usted, no justamente compensa una cosecha de papa, de frijol, incluso de maíz, con las cosechas que pueda dar la amapola. Pero hay que estar conscientes que estas negociaciones son de mutuo acuerdo, no es simplemente amenaza de que me das el territorio, nada por el estilo, sino hay un pago anticipado. Es correcto, en muchos de los casos son pagos anticipados. Se disfrazan de mil maneras, de que me están amenazando, etcétera, etcétera. Pero también hay gente que ha sido despojada de sus parcelitas y gente que ha sido amenazada para que salga de algunos... ¿Obligadas a vender? Sí. Por lo tanto, yo creo que la llegada del Ejército y de la Policía Nacional Civil es sumamente importante, pero tiene que tener una absoluta claridad que tampoco resuelve el problema. El problema es de Estado, es integrado. Educación, salud, trabajo, mejores condiciones, etcétera. Eso es lo que hace que los pueblos puedan cambiar. Y aquí hay otro fenómeno que es innegable y es el consumo en Estados Unidos. En la medida que el consumo siga siendo tan grande en los Estados Unidos, en esa misma medida va a haber aquí en estos países producción y oferta. Hay aspectos que justamente no van cuando se declara un estado de sitio como el que se está viviendo en este momento. Se dan erradicaciones y luego van otras instituciones de gobierno a realizar campañas de prevención. Hay que destacar que aquí no es el consumo, aquí es el cultivo. Es correcto, allí no es el consumo, ahí es que básicamente el cultivo porque es una forma de agenciarse de recursos. Y aquí lo que uno tiene que tener absoluta claridad es ver cómo efectivamente la narcoactividad distorsiona la economía de los pueblos. Porque pareciera ser que todo el mundo está bien en Ischiguán y Tajumulco, pero no es cierto. Son algunas personas las que se benefician con este tipo de cultivos. En términos generales, la gente sigue pasando hambre, sigue pasando pobreza, sigue pasando falta de salud, falta de educación, falta de trabajo, de servicios etcétera. Básicos. Es correcto. Si no funciona, entonces la papa, el frijol y la amapola es un cultivo prohibido, ¿cuáles serían entonces estos
cultivos alternativos, o qué es lo que se ofrece prácticamente, qué se podría hacer. Yo creo que lo que hay que pensar en primer lugar es en el mediano y en el largo plazo ir solucionando el primero. Primero, darle a los municipios seguridad y justicia, que efectivamente se cumpla con esos dos requisitos. Y que muchos de estos también el narcotráfico lo ofrece al lugar. Así es. Que estos dos grandes requisitos que son básicos. Y en segundo lugar, empezar un proceso de tecnificación y capacitación de mano de obra para que en el mediano plazo se puedan instalar empresas. Yo no veo una solución así muy rápida y de una manera tan simple como se ha querido plantear. No es cierto, no es cierto. Y yo creo que lo importante aquí es que ya se tomó una decisión por parte del Ejecutivo, pues ahora hay que mantenerla, sostenerla en el tiempo y hacer todo lo posible porque el gobierno venidero pueda seguir con ese mismo trabajo. Pero ese trabajo se tiene que replicar en muchos municipios del departamento de Guatemala, y si se pudiera, pues qué bueno, en todo el territorio nacional para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos. Hay guerra de narcos en ese sector, es decir, cárteles mexicanos, cárteles guatemaltecos, y la población queda en medio. Pero no es guerra, yo creo que hay final. acuerdos, yo creo que ahí hay grandes acuerdos, porque al final unos ponen la plata, otros ponen la tierra, otros cuidan en los lugares. Otros se la llevan y la se la cocinan llevan. en Los México. mexicanos los cocinan en México y la trasladan. Aquí las guerras efectivamente se pueden dar, pero no necesariamente siempre. Hay veces se logran acuerdos porque son grupos que funcionan en países distintos. Bueno, vemos de que han desalojado a las personas, bueno, en días anteriores, pues ya están volviendo a casa. Es decir, lo sacaron y ahora cuando vuelven ya no tienen lo poco que tenían. Es que ese es el gran dilema, porque cuando esta gente es despojada de sus bienes o de sus parcelas, arrasan con lo poquito que tienen y es un volver a empezar. Y aquí es donde el Estado y el gobierno hoy tiene que ver qué hace para solucionar de manera inmediata o mediata los problemas que le han ocasionado a estas gentes y para que puedan retomar su vida nuevamente. Pero no es fácil, vuelvo a insistir, no es un tema fácil, es un tema sumamente complejo, difícil de manejar, pero sí tiene solución. Aquí hay que entrar con toda la fuerza coercitiva del Estado, con todo el poder de la justicia y hacer un trabajo en función de los habitantes honrados y buenos trabajadores de Ixiguán y de Tajumulco. ¿Y qué se puede hacer entonces con esos niños que están creciendo con esa cultura de sembrar amapola, porque es lo que nos está generando más desarrollo? Porque ellos viven familiarizados con este ambiente. Están sumamente familiarizados. De hecho, son la mano de obra barata y la mano de obra fina para, claro, para los cortes, para el corte de amapola. Para el corte de la bellota o como se le llame, de la flor de la amapola. Pues no es la flor, es para el bulbo de la amapola. Entonces yo creo que va a ser todo un proceso. Por eso le decía que es todo un proceso en el que la educación juega un papel importante, la salud, el trabajo y las oportunidades. Si no hay todos esos elementos, es muy difícil que Ixiguán y Tajumulco puedan cambiar, porque el problema limítrofe y el problema del agua no es el problema de fondo hoy. Hoy el problema son las drogas. Ese otro problema es el problema de fachada, el problema histórico, el problema que se ha venido trasladando de generación en generación, pero que al final puede tener una solución muy rápida. Hoy se definen los límites y de todos modos van a seguir en esta misma lucha si no se pone un hasta aquí en materia de seguridad y de justicia. Y hoy cambia de tonalidad. Hablamos seguridad y educación, pilares importantes para poder implementar en Ixiguán y Tajumulco. Pero ya que hablamos de educación, ayer acaparó la atención de todos la captura de un menor de edad llevando una pistola 9 milímetros en un centro educativo de la zona 14. Entonces, hablamos ya de la violencia que está allá, que están familiarizados, pero también aquí en la ciudad de Guatemala están familiarizados y portan las armas. Pero este es un problema que se empieza en casa. Es decir, los padres o que portan armas de fuego o que tienen tenencia de armas de fuego tienen que ser muy cuidadosos. En primer lugar, enseñar a sus hijos a que las armas de fuego son altamente peligrosas y en una edad prudencial enseñarles a usar si eso es lo que ellos consideran importante.
Y la segunda es que usted cuando tiene armas de fuego tiene que tener cajas de seguridad en donde depositar sus armas de fuego, si no las porta, y con clave y con llave para que efectivamente no puedan sacarla cualquiera de sus hijos y llevarla al colegio pero o ya llevarlo hablamos de un uso a cualquier... responsable, de las que tienen un registro de esto, pero probablemente estas están en el mercado pues, bueno, de tráfico cuando ilegal. el problema de las armas de fuego que son ilegales es que hay un trasiego muy grande de armas cortas. ¿De dónde vienen esas armas? Normalmente algunas vienen de México, de Estados Unidos, México, para Guatemala, o algunas vienen del Salvador, o algunas de Honduras, o de aquí les mandamos al Salvador y Honduras. Hay un trasiego de ida y de vuelta en todos estos países que yo mencioné. Pasan por las aduanas, de forma escondida. Solo para ponerle un ejemplo, entre Guatemala y la frontera de México han de haber unos 1.100 pasos ciegos. Por lo tanto, armas de fuego, trata de personas, tráfico de migrantes, narcos, vehículos, contrabando. 1.100 pasos ciegos. Cualquier cantidad de cosas pueden pasar por esos pasos. Pero en el tema de las armas de fuego, yo más creo que en estos casos son los padres los que han dejado las armas de fuego y que no enseñan a sus hijos a que efectivamente un arma de fuego no la puede portar un menor. Y tienen que tener cajas de seguridad para guardarlas y que efectivamente no puedan ser utilizadas por menores. Hablamos también de una cultura entonces y responsabilidad de portación en muchos lugares del país, de tenencia y portación, porque son cosas distintas. Cuando son armas legales. Ahora, cuando son armas ilegales, eso es un trabajo del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, perseguir a aquellos que trafican armas de fuego, que trasiegan armas de fuego entre estos países que yo ya mencioné. Porque eso es también otra realidad. Usted en Guatemala puede comprar cualquier tipo de arma de fuego muy fácilmente. Se las venden, ahí sí que como vender manías. Hasta por bisacuotas, hay planes de financiamiento también. Pero esas son las legales. Son las legales, pero que hay que tener cuidado. Pero digamos que ahí hay un registro, usted tiene que cumplir con cierto registro. El problema son las armas ilegales. Las armas ilegales están en la calle, están en las fronteras, están en todos lados. Entonces uno puede tener acceso a comprarlas también fácilmente. ¿A qué precio podría conseguirse en el mercado negro? Digamos un fusil, 3.000 quetzales, un arma, una pistola, dependiendo del tipo de arma que sea, 2.500, 3.000 quetzales también. Pero no solo es eso. Hoy hay bandas que se encargan de alquilarlas para sicarios, etcétera. Entonces pagan una cantidad determinada por el alquiler de un arma de fuego y de ahí la regresan. Una 9 milímetros como la que se le encontró al joven. 3, 4.000 quetzales. Es muy fácil conseguir un arma de fuego. Tan fácil. 1.100 puntos ciegos, lo que usted resalta, el tráfico, y a pesar de que pueda haber un registro, hay muchas más que no están registradas o que no se sabe de ellas. Yo siento que en las armas, no tengo un dato exacto, pero ha de ser cualquier cantidad, más de 500.000 de armas las que se han de mover en el mercado negro en Guatemala fácilmente. De tráfico. De trasiego de armas. De trasiego. ¿Qué puede accionar entonces las autoridades? ¿Qué se puede hacer ante esto? Yo creo que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil hace un buen trabajo. Lo que sucede es que la problemática es tan grande y ha rebasado, de hecho, a las propias instituciones de seguridad y de investigación criminal como el Ministerio Público, y cuesta mucho poder mantener controles. Yo creo que se tendrán que ir tomando medidas en el camino para que efectivamente pueda ir mermando el tema del trasiego de armas. Pero vuelvo a repetirle, no es un problema solo de Guatemala. Ahí también el armamento viene de Estados Unidos, viene de México, viene de El Salvador, o viene de Honduras, o de la propia Nicaragua, porque se quedaron embuzonados muchos fusiles y armas que se utilizaron durante la guerra y que hoy las utiliza el crimen organizado o las maras. Y sobre todo, lo que más preocupa es el alquiler también de armas. Es una tragedia. No tengo los 4.000, pero puedo alquilar. Es una tragedia lo que se está viviendo, pero yo creo que esto no hay que verlo de manera tan pesimista, porque lo viven muchísimos países en el mundo. Entonces lo que tenemos que buscar es una alternativa de solución a problemáticas determinadas. Y se puede hacer. Yo creo que hay que tener la confianza, la seguridad y la certeza de que esa parte del trabajo se puede hacer. Y aquí todas las autoridades, independientemente de que usted sea procurador de los derechos humanos, que sea fiscal general, que sea director de la policía, ministro de Gobernación, ministro de la Defensa o el presidente de
los diferentes organismos del Estado, hay que coordinar el esfuerzo para que efectivamente este tipo de delitos no siga afectando a la población guatemalteca. Porque podríamos pasar horas hablando ya no solo del trasiego de armas, sino de otro montón de delitos que afectan a la población. El gran problema con el trasiego de armas en manos de menores es que estamos enseñando a menores a que efectivamente la utilización de las armas de fuego sirve también para amedrentar, aunque no se utilicen, o sirven para matar, como en muchos casos hacen los sicarios, que son niños que empiezan a matar gente a los 10 años de edad. Esta vez sí se comprueba, se logra capturar al jovencito, en fin, las investigaciones se están dando, pero esta no es la primera vez. No. Hace algunos meses circuló incluso una fotografía en las redes sociales donde un niño pues prácticamente llevaba esta arma en su mochila. ¿Cuál sería el proceder entonces de los centros educativos, de los colegios? Porque ya están casi que a la orden del día. ¿Qué se puede hacer al momento de sospechar algo? Yo creo que inmediatamente llamar a la policía para que la policía tome cartas en el asunto. Primero porque tienen la gente especializada en esa materia. Pero yo creo que el problema empieza en casa. Yo creo que el gran problema es de la casa, no es de la escuela. Es decir, a mí en mi casa me enseñan valores, me enseñan principios como hijo, pero en la escuela simplemente me van a educar, o a instruir, claro, que es no totalmente diferente. No es el profesor el encargado, es la mamá y el papá quienes tienen que darse cuenta de que si tienen un arma de fuego, tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a no agarrar esa arma de fuego, a no llevarla a ningún lado porque ellos no están autorizados para llevarla. Y los padres tienen la obligación de guardarla en lugares, cajas fuertes si se puede, porque esos son los lugares adecuados para mantenerlas. Y se escuchan testimonios de padres de familia que incitan a la violencia, es decir, si te pegan, mejor que tú pegues y que me llamen a mí a la dirección, pero es porque te defendiste. Eso no se debe hacer. Yo creo que lo que hay que hacer es enseñar a los hijos a actuar con responsabilidad. Nadie tiene el derecho de pegarle a nadie, en un colegio tampoco, ni hacerle bullying. Y un niño puede defenderse, pero en caso que sea atacado o en caso que esté sufriendo bullying, y hacerlo del conocimiento de los directores, de los profesores, pero especialmente de sus papás. Al final, todo recae en la familia. Sobre todo la responsabilidad, educar con amor y límites. Así es. Bueno, 7 de la mañana con 53 minutos, licenciado Julio Rivera Clavería. Gracias por estar con nosotros en la entrevista, pero las personas están interactuando y tienen preguntas. Por favor, cualquier duda o comentario, hágalo llegar al 5691-7782. Tenemos ya la primera interacción. Dice, eso que dicen que de las armas no por fuerzas, de que uno tenga en casa, ya hoy en día los jóvenes se integran a pandillas y ahí es donde les dan las armas. En las escuelas ya no es como antes, la disciplina es diferente y los alumnos son los que mandan, resaltan. No los padres la tienen y los hijos las consiguen por otros lados. Es que también puede suceder, pero yo creo que tenemos que regresar a que efectivamente en las escuelas y en los colegios se vuelvan nuevamente a tener disciplina y orden. El problema es que se dejó hacer. Hoy en los colegios efectivamente y en las escuelas son muchos estudiantes son los que mandan y no puede ser. Es decir, hay que regresar al orden y disciplina. Es decir, en los colegios los niños, los menores están sujetos al cuidado de los directores y de los profesores. Están bajo la tutela de ellos cuando están en la escuela. Por lo tanto, es responsabilidad también de los maestros y de los directores, primero hacerlo saber a sus superiores en el caso de las escuelas públicas. Y hay que regresar a muchas cosas que sean... Y los padres respetar la disciplina, porque muchas veces cuando se les pone mano dura ahí, dicen, el maestro no funciona. Así es, y no es cierto. Es decir, en muchos casos, o en algunos casos puede serlo, pero los padres tampoco pueden pensar que sus hijos son únicos y son especiales, son reyes o reinas. No es cierto. Hay que conocer el lado oscuro y positivo. Es correcto, los hijos, como todos los hijos de nosotros, tienen cosas buenas y tienen cosas malas, por así decirlo. Por lo tanto, uno tiene que entender que hay que corregir. Y también la escuela juega un papel importante. Y hay que regresar nuevamente a todo lo que así se hacía antes, porque eso es parte de lo que hay que hacer. Hay que regresar a los lunes cívicos, hay que forzar a la gente a que cante el himno nacional, a que jure a la bandera, porque todo se ha perdido y todo eso era importante para que efectivamente pudiéramos formar
guatemaltecos con identidad de guatemaltecos. Tenemos otra interacción a través del servicio de WhatsApp del 5691-7782. Dice, deberían de revisar las mochilas día con día y desde el hogar revisar los bolsones. Dice, esto no puede pasar más acá en Guatemala, es lo que nos dice este usuario que nos hace llegar su comentario al 5691-7782. Volvemos a esa responsabilidad de padres, tomarnos la tarea de revisar los bolsones día con día. Es que mire, es que el problema es que los jóvenes, los niños y los jóvenes están sujetos a demasiada información a través de las redes sociales que les permiten elucubrar cosas. Creen que con llevar un arma de fuego solucionan un problema. Y por eso es que muchos de ellos los llevan. No es que quieran hacer daño, es que simple y sencillamente a muchos les hacen bullying, etc. Por lo tanto, yo sí creo que hay que revisar bolsones y mochilas en los colegios y los padres tienen que hacer lo mismo. Hay que tomar esa responsabilidad. Tenemos otra comunicación por WhatsApp, así que en este momento le damos lectura. Buen día, dice, lamentablemente muchos culpamos a las pandillas, pero nuestra responsabilidad como padres es velar a nuestros hijos tanto en casa como en la calle y colegio. Si los dejamos a la deriva y no se les pone atención, nuestros hijos la van a buscar en las pandillas. Lo que usted resalta, la responsabilidad empieza en la familia, no hay que descargar todo en el colegio. Es la familia, básicamente es la familia. Yo no acepto que se trate de decir que es en el colegio en donde se le va a enseñar principios y valores a la gente, porque no es cierto. Es en la casa en donde se enseña. Si usted tiene un padre que es alcohólico, que es drogadicto, que es ladrón o que forma parte del crimen organizado, las posibilidades de que sus hijos sean lo mismo son bien altas. Por lo tanto, si usted tiene un padre honesto, trabajador, responsable, sin vicios y un hombre que cumple con todas sus obligaciones en la casa, usted va a tener hijos de la misma manera. ¿Pero por qué no pasaba esa situación antes? En el oriente del país, incluso en la costa sur, los niños crecen familiarizados con las armas, es decir, ver a los mismos padres que las portan, pero no se daban estos casos tan extremos. Por una razón simple, porque en el oriente del país forma parte de la cultura el usar arma de fuego. Por lo tanto, se les enseña desde jóvenes a utilizarlas y a portarlas. O sea, allá es muy normal que los jóvenes puedan portar arma de fuego, pero saben hacerlo. Los mismos padres se encargan de enseñarla. Y esa cierta edad. Y no creo que eso sea correcto, pero cada quien tiene la forma de criar a sus hijos y educarlos. Pero yo no comparto ese tipo de criterios. Tenemos otro WhatsApp. Otro comentario que nos llega a la bandeja del 5691-7782. El lunes cívico, mire, hablando del lunes cívico, ¿qué le falta al Ministerio de Educación para nuevamente implementarlo? Dice, tanto se ha hablado de que hay que implementarlo de nuevo, pero no se hace. ¿Cuál sería entonces la medida a tomar por el Mineduc para decir, bueno, a partir de esta fecha empieza todo en orden? Yo creo que esto es una decisión del Ejecutivo y del Ministro de Educación. Y creo que hay que hacer un llamado al Presidente de la República y al Ministro de Educación para que se implemente nuevamente el lunes cívico. Yo no concibo que los guatemaltecos jóvenes no canten el himno nacional porque no lo saben, ni juren a la bandera, porque eso nos identifica como guatemaltecos. ¿Se quitaron estas prácticas a raíz de la firma de los acuerdos de paz? Es correcto. A raíz de todo eso se fueron quitando todas estas prácticas que al final eran fundamentales en la formación de los jóvenes. Y yo creo que es bien importante regresar nuevamente a los lunes cívicos para que los jóvenes vayan entendiendo que nosotros tenemos una identidad propia, que conformamos un país multirracial, multiétnico, multilingüe, etcétera, y que somos en muchos casos diferentes, pero que al final todos somos guatemaltecos. Hablamos entonces del uso responsable sobre la educación con amor y límites que los padres de familia deben de tener justamente para evitar incidentes como el que ocurrió ayer en un centro educativo de la zona 14, donde se capturó a un menor de edad portando una pistola 9 milímetros. Pero tenemos más interacción a través del 5691-7782. Aquí su opinión es la que cuenta. Dice, la desintegración familiar es una puerta a este tipo de situaciones, al uso de armas. Todos vamos cayendo a la misma conclusión. Es correcto. Licenciado Clavería. Es correcto. Este correo que acaba de enviar esta persona es correctísimo. Uno de los graves problemas que tenemos en Guatemala es que con la gran migración que se ha dado de gente que se va a trabajar a los Estados Unidos, especialmente los padres que se dedican a enviar las remesas,
se han desintegrado los hogares. Se vuelven a casar o vuelven a tener hijos en Estados Unidos, mandan acá una cierta cantidad, se desintegra la familia, los hijos paran involucrados en cualquier otro tipo de actividad ilegal, porque como ya tienen una remesa, no ni estudian ni trabajan. No se genera esa necesidad. Y es una realidad, es una realidad. Las remesas son una bendición para el presupuesto general de la nación, porque es la segunda entrada en divisas, pero es una desgracia para muchas familias, porque las ha desintegrado. Yo creo que ese es un tema de fondo en el que tenemos que ver como Estado nuevamente qué se hace en los años venideros para que las familias entiendan que tienen que estar integradas, porque no es un problema de simplemente dedicarse a tener hijos. Si se va a tener hijos, tenemos que tenerlos con responsabilidad, educarlos, formarlos y hacerlos hombres técnicos o profesionales buenos. Bueno, y tenemos que cambiar la visión de la familia tradicional, mamá, correcto. papá e hijos, porque si se sale del país con la oportunidad de conseguir mejores, alcanzar los sueños, el sueño americano, pero también hay que delegar y estar al pendiente si quedan en manos de los abuelos, de tíos, en fin. Es correcto, pero vuelvo a repetirle, yo creo que esto ha sido uno de los graves problemas que ha desintegrado a las familias guatemaltecas. Y sucede entre los indígenas, sucede entre los ladinos y sucede entre los africanos, descendientes de africanos, la parte caribeña de Guatemala. Y entonces es bien difícil porque es un tema que denota un elemento que es importantísimo cambiar en el país, y que es los altos niveles de pobreza y de pobreza extrema. 59.3% de pobreza y pobreza extrema no se pueden ni se deben mantener en un país si de verdad queremos mejorar la sociedad. Licenciado Julio Rivera Clavería, gracias por habernos acompañado para analizar este tema de seguridad. Lo vamos a tener todos los martes para analizar estas aristas que genera la violencia y seguridad en el país.